Bueno, vamos a revisar lo que les mencioné ayer, que son cilindros y superficies cuádricas. Primero, el contexto de cilindro que nosotros tenemos, o a lo que nosotros le llamamos cilindro, solo es un caso particular de la definición, porque nosotros inmediatamente pensamos un cilindro, automáticamente es un tubo, y listo. Eso para nosotros es un cilindro. Pensamos, pieza cilíndrica, un tubo, ya. Ese es lo primero que se nos viene a la mente. Pero cilindro es una superficie más general, ¿verdad? Entonces, lo definimos. Un cilindro es una superficie que se genera por el movimiento de una línea recta paralela a una recta fija dada a lo largo de una curva plana. La curva se llama curva generatriz del cilindro. En geometría sólida, donde cilindro significa cilindro circular, las curvas generatrices son circunferencias, pero ahora permitimos curvas generatrices de cualquier tipo. Entonces, les muestro algo, permítanme. Estos cilindros y cuádricas. Entonces, caemos en lo siguiente. Aquí me hablan de algunos elementos. Primero me dicen que hay un plano. Entonces, voy a trazar un plano. Cheque. Luego, dice una superficie que se genera por movimiento de una línea recta, paralela a una recta fija. Voy a ubicar la recta fija. Voy a colocarla aquí en la esquina del por ejemplo. La voy a ubicar aquí. Esta es la recta fija. Solo voy a... Vamos a ver si la puedo trazar hacia abajo. No, se mira doble. Esta es mi recta fija. No estoy teniendo ningún tipo de relación geométrica con el plano. Solo sé que es una recta que no está en el plano. L fija. Luego, dice una superficie que se genera por el movimiento de una línea recta paralela a una recta fija dada a lo largo de una curva plana. Dada. Entonces, ocupa una curva. Una curva plana solo es una curva en un plano. Ahí tengo. Tengo la curva plana. Ahora me doy una recta paralela. Una recta paralela a la que ya tengo. Ahí está paralela. Tal vez me da el dibujo. La voy a ubicar así, aunque quede un poquito pasado para que me dé la curva. Permítame que la voy a tener que recortar estas. Hacerlas un poquito más pequeñas. Sí, pareciera que a mí ya no vi.
Voy a procurar que midan lo mismo para que se mire bien el sólido. Ahí. Voy a reproducirlas. Voy a ubicar estas que son paralelas a la primera línea sobre la curva. Aquí estas dos están desubicadas. Ahora ubico esta otra. Qué buenísimo ese ingeniero. ¿Cómo dice? Que qué bueno es Que qué bueno es que. haciendo esas cosas. No entendí, pero dele. Qué bueno haciendo esa figura, creo que dijo. Ah, pero solo aquí. A más no salen feos. A más no salen. Uy. Entonces, voy a trazar la curva plana. Tratar de unir estos puntos. Bueno, y esa es la idea. Eso es un cilindro. Esta de aquí abajo es la curva generatriz. Esta es la recta fija. Hay una recta, quizás valdría la pena rescatar otra recta paralela a esta. Esa recta paralela, pues, se mueve a lo largo de la curva plana. Esta se mueve siguiendo la curva plana. Las distintas posiciones de esa recta móvil paralela a la recta L sub F se llaman regladuras. Entonces, esta es la que se va a mover, miren, a lo largo de toda la curva plana. Entonces, eso es un cilindro. Esa curva de ahí es un cilindro. A eso le llamamos cilindro nosotros, de manera general. Entonces, ya cuando pensamos en el cilindro circular recto, automáticamente nuestra generatriz es una circunferencia y dependiendo dónde estemos ubicados, podemos tener bueno, no necesariamente circular recto, ¿verdad? Porque puede ser inclinado, ¿verdad? Pero pensamos en que está ubicado en uno de los planos coordenados y las diferentes posiciones de las regladuras van paralelas a uno de los ejes. Entonces, a esto le llamamos cilindro. La característica algebraica de los cilindros es
que solo dependen de dos de las tres variables espaciales. Ojo, aquí no estoy pensando ni en que este es el plano XY ni en nada, nada de eso, nada de eso. Simple y sencillamente aplico la definición, por eso les decía que esta es la definición general de lo que significa un cilindro. Cheque, ¿alguna pregunta? Entonces el cilindro es ese palito moviéndose por las dos curvas. El cilindro es la superficie que se formó. Este Ajá, sería, esta como Lo rojo. página, lo rojo, esta como página que se ve aquí estirada, que está como en curva. Esto es el cilindro. O sea, esta forma de acá. Todo esto, Pero el cilindro como cortado, pues. Por eso le decía, no piense en el cilindro circular recto, Ah, ajá. sino que esta expresión de acá es un cilindro. Y un cilindro ocupa una curva plana, que le llaman generatriz, una recta fija, que obviamente no está contenida en el plano, una recta móvil, que se mueve sobre toda la curva plana. Entonces, esa va formando posiciones, por ejemplo, miren, esta recta se va moviendo. Se va moviendo y en las distintas posiciones de la recta móvil se llaman regladuras. Así les dicen. Entonces, este movimiento de esta recta, o sea, como imagínense que estas cosas son como la sombra de la recta, si yo pudiera hacer una especie de sombreado aquí, ese sombreado que se formaría al pasar por esta recta, por esta curva plana, miren, automáticamente eso sería el cilindro. ¿Me entienden? Jovencitos. ¿Me entendieron la idea de lo que es el cilindro? Sí. sí, Ahora, la cuestión es que nosotros tenemos que aprender a identificar los cilindros que nos pueden aparecer. Por ejemplo, una característica algebraica. Solo dependen de dos de las tres variables espaciales. Ya aterrizando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una expresión de esta forma es un cilindro. Una expresión de esta forma es un cilindro. Una expresión de esta forma es un cilindro. Este cilindro, por ejemplo, está en el plano XY. La recta fija, eje Z. Este, por ejemplo, está en el plano XZ. Cuando digo que está en el plano XZ, me refiero a que la curva plana está en XY, a que la curva plana está en XZ y que la recta fija es el eje Y. Esta generatriz está en el plano YZ y su recta fija es el eje X.
Entonces, ¿qué podemos notar? Que en este caso, la ecuación solo depende de dos variables y las líneas paralelas aparecen, o mejor dicho, las distintas posiciones de la recta móvil son paralelas al eje de la variable que no está en la ecuación. Por ejemplo, aquí no está z, entonces la recta fija es el eje z y obviamente la recta móvil es paralela a z, o sea que las diferentes regladuras van a ser paralelas a z. Aquí, por ejemplo, la curva o la generatriz está en XZ y la recta fija está en el eje Y. Entonces, las distintas posiciones de la recta móvil van a ser paralelas al eje Y. Lo mismo acá. Esta, por ejemplo, que la curva plana está en el plano YZ, entonces la recta fija sería el X y las distintas posiciones de la recta móvil son paralelas al eje X. Les voy a dar una idea de cada uno, ¿verdad? Aquí, pues, como les digo, es mucho más sencillo dibujar a mano, pues, y no podría hacerlo, pues, más que me sale todo feo. Solo para una idea, nada más, ¿verdad? Porque no es que también los dibujos son que dibujos, David. No, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si trazo el sistema de referencias, trazo mi curva. Aquí voy a aprovechar que tengo esta. Tal vez hubiera aprovechado hacer, ya sé. Voy a aprovechar a hacer algo. Voy a pensar en una función conocida. Por ejemplo, el valor absoluto del seno. Ya sabemos nosotros que esa cosa, a lo mejor no, ese valor absoluto no, porque no se va a ver bien. Ya sé. Esta. X igual a la raíz de Y. Esta es la ecuación. Entonces, voy a tratar de dibujar esa cosa. Y 2, 3, 4, vale 2. Y más o menos. Ahí. Vamos a tratar de intentar dibujar. Ya me salió fea. Pero ahí va la cosa. Ahí digamos. Puso una curva no tan compleja. Todo lo desubiqué. Entonces, más o menos, ahí tendría la curva. Obviamente el manto se extiende, ¿verdad? Esta línea yo debería de
hacer la punteada y no verse. Y más o menos ese es el manto. Este es el eje X, este es el eje Y y este de acá es el eje Z. Y ahí tenemos la superficie. La superficie tiene por ecuación X igual a la raíz de Y. Solo es esta parte. Entonces, esa sería, por ejemplo, un cilindro. Eso es un cilindro. O recuerde, esta parte del eje y se extiende infinitamente. Aquí solo le estoy cortando. No es que llega hasta ahí. Lo estoy cortando y se extiende. Por ejemplo, si vemos esta, vamos a ver qué tal queda el dibujo. Y es tangente inversa de Z. Me voy a trazar. Entonces, esa curva está en el plano YZ. Esa cosa está acotada, ¿verdad? Voy a colocar la línea para acotar. Porque cuando la Z tiende a más infinito, la Y tiende a pi medios. Voy a suponer que esto es pi medios. Para acá. Punteado. Cinta horizontal. Y la otra punteada es la que va abajo. Vamos que va hacia acá. Entonces, más o menos tendríamos esta forma. Aquí tal vez me faltó suavidad. Ahí se ve una curva media rara, pero ahí va. Esa cosa supuestamente es la tangente inversa de Z, ¿verdad? Esto es Y, esto es Z y este es X. Las distintas posiciones de esta cosa van paralelas al eje X. A verlo copiar acá. Vamos a ver si puedo armar algo. Entonces ubico estos. Siguiendo la curva. Vamos a ver. Aquí.
Entonces, esta otra curva, más o menos, vendría por acá. Este el eje, digamos que lo borro. Voy a quitar estas líneas de fondo porque no se ven. Este es el manto que las tapa. Entonces, más o menos esa sería la... Este es el eje X. Aquí no se ve el eje. Punteado, punteado. Este es el mismo eje Y. Y este es el eje Z. Esa, por ejemplo, sería esta. Este cilindro. También es un cilindro, el manto. Se ve medio raro, pero ahí va. Esa cosa se ve con esa forma. El eje, pues como les decía, queda prácticamente lo absorbe, ¿verdad? Porque como pasa por el origen, absorbe el eje. Y lo mismo sería, por ejemplo, si tomáramos una curva que estuviese en el plano XZ y haríamos las líneas de profundidad, o sea, estas líneas o las regladuras paralelas al eje de Y, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de cilindros, solo para darles una idea. ¿Tienen alguna pregunta? Podría ser con cualquier tipo de función, Nick. Sí. Solo contar que dependa de dos variables. Esos son cilindros. Entonces, ese montón de líneas son el cilindro. Un montón de líneas blancas que acotan las dos curvas. Sí, correcto. Más bien, el conjunto de puntos que está entre las dos curvas, o sea, todos los puntos sobre este manto representan el cilindro, así lo mismo sobre este manto de acá. Eso es el Entonces es cilindro. como la área entre las dos curvas. No, no, no es el área. Solo imagínese una página y la página usted la ubica sobre una curva plana, usted dibuja una curva y pone una página, eso es el cilindro. ¿Me explico? Entonces Ajá. es como imaginario, como que tengo solo el plano XY y todas las rectas que van horizontal al plano Z, No horizontal, son, no, paralela a Z. perdón, paralelas al eje Z, son el cilindro. No solo las rectas, todos los puntos sobre ese manto. Por eso le digo, tome una hoja de papel, tome una hoja de papel cualquiera, no importa, bond, con rayas y todo eso, no importa. Haga una línea en su cuaderno. Trate de colocar el papel siguiendo el borde de la línea que usted trazó en su cuaderno. Entonces, esa página, el conjunto de puntos sobre la página que siguen la curva que usted dibujó, eso es un cilindro. Todos los puntos que están en esa página, eso es un cilindro. ¿Me explico? Ya entendí. Por eso ahí intenté, porque así es el intento, intenté dibujar, entonces todo el conjunto de puntos que ustedes ven aquí, aquí, todos estos, ¿verdad? Todos los puntos que están en este manto o en esta página que siguen la curva que yo di por acá, todos esos puntos de ahí, ojo, y no solo lo que estamos viendo, recuerden que esto se extiende hacia abajo, hacia arriba y en esta dirección. Eso es un cilindro. Lo mismo acá, este manto, tal vez yo lo estoy viendo por aquí, ¿verdad? Pero yo debí extenderlo hacia el fondo, extenderlo hacia allá y extenderlo en esta dirección de Y y hacia la dirección de X.
¿Me explico? O sea, yo estoy representando una porción para que lo logremos ver, pero el manto se extiende infinitamente. Ahora sí, ¿me captaron la idea? Sí, ahora sí. Sí, listo. Solo Lick, permita. Lick, Sí, cuénteme. Hijito. dijo que se extiende infinitamente tanto a a los cuatro lados. Depende, por ejemplo, esta ya sabe que hacia atrás de Z no va, porque la curva va del origen para acá. Ah, depende de Depende de la curva plana, ajá. pero sí se extiende arriba y abajo de la curva plana, o sea que la curva plana traspasa el plano. ¿Me explico? Esa curva plana no es más que la traza que hace la superficie con el plano coordenado. Por ejemplo, esta curva plana que está aquí es la traza de este cilindro con el plano XY. Esta curva plana que yo intenté dibujar acá es la traza del cilindro que tiene por ecuación esto. Sería como la intersección, va. Sí, correcto, las trazas son intersecciones. Sí, correcto. Del Cheque, cheque, gracias. dele. Solo permítame un segundito. Permítame. Clic, ¿Sí? pero en la segunda gráfica de y Ajá. igual a inversa de z, ¿Sí? no sería una función de y, no sería z igual a tangente inversa de y. Sí, la dibujé mal. Tiene razón. Vamos a ver. Y si estaba ahí, sí, tiene razón. Ah, terrible soy. Voy a cambiar las variables. Gracias. Sí, porque la dependiente es la Z. Fallé. Gracias. Z y Y. Ahora sí. Ahí sí. Gracias. Ahora sí. ¿Alguna otra inquietud? Lick, Sí. en la recta, digamos, en la primera que es x igual a raíz de y, Ajá. la recta de arriba, ¿cómo la terminamos? ¿Cómo? La curva, perdón. La curva. No, a usted se la dan. Y la curva es esta. Es la ecuación. Porque la ecuación se dibuja en el plano coordenado. Por eso les mencionaba. Si la ecuación depende de dos variables, esta ecuación se dibuja en el plano XY y a partir de ahí se dibuja la recta fija, que sería el eje Y en todo caso, ¿verdad? El eje Z, que es la variable que nos sale en la ecuación. Aquí, por ejemplo, la recta fija está paralela al eje Y, que es la variable que no aparece. Aquí la recta fija está en X, porque es la que no aparece. Cheque. Y la curva uno la dibuja dependiendo de la ecuación, eso dependiendo de la curva. Obviamente nosotros no dibujamos, ¿verdad? Esto solo es referencia para que ustedes sepan que es un cilindro, cuando les hable de un cilindro. Por ejemplo, de repente yo les digo, está acotado por este cilindro. Entonces, es noción ya para que ustedes conozcan. No es que yo los voy a poner a dibujar estas cosas, porque ya vieron que salen horribles, ¿verdad? Haciéndolos a mano salen horribles. Entonces, no vale la pena dibujar. Aparte hay software, por ejemplo, para dibujar. Pueden usar ¿cómo se llama este? Que ya me estaban diciendo de uno. No lo he usado, pero sí he visto los resultados. GeoGebra. GeoGebra pues, se puede hacer. Desmos 3D hay. No se ve tan claro, pero funciona. Yo usé uno en algún momento, se llamaba Derive, pero Derive es pagado. MATLAB dibuja, pero MATLAB lleva su ciencia para dibujar. ¿Qué más? Esos son los que conozco. Me han usado otro. Habría que ver qué otra aplicación. Bueno, algunas calculadoras graficadoras, pues, están en línea y usted ingresa las funciones y les da las superficies y se las hace bien bonitas. Bien bonitas.
Entonces, eso, no, ustedes no dibujan, en la clase no dibujan. Identifican, sí, porque, o sea, ven dibujos, identifican, esto pues son cilindros, esto es una cuádrica. Pero yo me baso más en las ecuaciones. Por eso es que hago hincapié en este detalle, que todas las ecuaciones que dependen de dos variables, de las tres, son cilindros. ¿Ve que? Jovencitos. Sí, Sí, sí. Listo. Entonces, vamos a revisar qué otra cosa aparece por acá. Bueno, aquí hay un ejemplo de un cilindro. Sí. ¿Sí? Le iba a preguntar de que si que si vamos a hacer 4 parciales o 3 parciales. 4. 4. Sí, Ok. Solo eso era. Gracias. sí. No, porque esto sería demasiado largo. Si dejara este como uno solo, sería demasiado largo. Sí, sí, Para eso estaba ustedes. pensando. Lick, y la prueba sería este sábado, que está en el No, calendario. no. Recuerde que estamos desfasados. Tenemos ok. una semana de desfase, no se preocupen, tranquilos. Está bien, Lick. De ahí solo les va a tocar estudiar, ¿verdad? Eso sí, eso es lo único. Aparte, yo todavía tengo el compromiso con ustedes del foro. Falta ese, eso lo voy a trabajar en semana, ahorita en estos días de Semana Santa, cuando me desocupe de un montón de rollos que tengo, que estoy enredado. Al salir de eso, termino el documento, se los mando y le damos bien. En esa semana no los voy a poner a trabajar porque también merecen descansar, ¿verdad? Todos estamos cansados de estar en ese montón de clases con un montón de gente. Entonces, yo sí me voy a echar mi trabajadito de vez en cuando. Disculpe, entonces, Ujú. entonces foro no hay esta semana. No, pero el lunes sin falta sí. Pero después de Semana Santa. Sí, para que descansen. Ah, bueno. Pero si no quieren descansar, yo los asigno. Ya está nerviosa, Olga. Es que ya está. Llevamos un día de tercer parcial y ya está nerviosa. Ey, de verdad. Lick, Ajá. ¿cuándo es Semana Santa todo esto? ¿Perdón? ¿Cuándo es Semana Santa Es todo la esto? otra, es la otra semana de Semana Santa. Lunes inicia. Le estoy Ayer empezó. esperando- En realidad Ya, empieza ya el están domingo, pero contando dale. los días. Le estoy esperando con ansias. Uy, desde enero, Lick. Han de tener un calendario en el cuarto y dicen, uy, 6 días Estoy, para Semana Ya Santa. casi, ya casi. estoy con un La pie en la semana que viene, universidad. Mi mente está en Semana Santa, Lick. Yo ando perdido. Están en modo sábado ustedes. A un caso. Somos únicos, Lick. Ya veo. No, yo también estoy esperando Semana Santa, también quiero descansar. Estoy cansado. Yo no sabía que esta semana que venía. Y estoy lleno de cosas. Cuénteme. Ajá, ¿puedo seguir? Ya se desahogaron. Dele. Yo ya Sí, estoy más tranquila Ya que estuvo. hoy no hay foro. Bueno, entonces miren. Este, por ejemplo, es un cilindro también, miren. A esto me refería, que esta curva plana que está aquí, que es y igual a x cuadrado, es la que está sobre el plano XY. Y luego el manto, ojo, ¿verdad? Este manto se extiende hacia arriba, hacia abajo. En esta dirección también. Yo solo lo dibujaba de aquí en adelante. ¿Me explico? No lo dibujaba completamente. Entonces, más o menos, esta es la historia de los cilindros. O sea que todas las curvas que ustedes dibujaron en cálculo 1, por ejemplo, todas esas vistas desde R3 son cilindros. Cheque. Haciendo obviamente las extensiones, ¿verdad? De altura paralelas al eje Z. ¿Estamos bien? todo bien. Dile. Ahora aparecen las cuádricas. Mire, con las cuádricas, el libro dice que estas son las cuádricas, pero en realidad la ecuación de las cuádricas es más general. Vamos a ver la parte más general. Superficies cuádricas.
cuádricas creo que iba a ser. Guau, sí. Entonces, la ecuación general de las cuádricas tiene la siguiente forma. AX cuadrado más BY cuadrado más CZ cuadrado más DXY más EXZ más FYZ GX Esta es la ecuación general de las cuádricas. Tenemos las variables al cuadrado, todas, las espaciales al cuadrado, y luego están estas multiplicadas, ¿verdad? XY, XZ, YZ, y de ahí los corrimientos. Esa es la ecuación general de las cuádricas. Pero nosotros, en el curso, trabajamos con aquellas donde esta y esta son 0. Las que anulo son las rotaciones. Estas variables multiplicadas hacen rotaciones. ¿Han visto las rotaciones alguna vez? O sea, aunque no se las hayan explicado, han escuchado de las rotaciones. Eso no. No, bueno, les voy a mostrar algo. No es en R3, pero nos va a servir. Por ejemplo, para nosotros, voy a dibujar una elipse. Esa es una elipse, ¿sí? Pero si a este elipse nosotros le agregamos, por ejemplo, más Y, tal vez el corrimiento no se nota. Voy a colocar un 4 aquí. Miren, estamos viendo que si, por ejemplo, agrego esto, ahí ya cambió, ya no es elipse. Miren, tiene corrimiento vertical. Ahora supongan que tengo esto. Se corrió, horizontal, cambio signo. Miren, cambio, pero ¿qué pasa si agrego, por ejemplo, los dos? Tal vez aquí no se ve mucho el corrimiento activo. Ahí tal vez sí, o voy a colocar un número más grande. No, ahí sí se ve completamente el corrimiento, ¿verdad? Miren, pero ¿qué pasa si yo agrego esta? ¿Vieron? Más bien esta me lo convirtió en parábola. Pues no debería. Cuadrado. Ah, ya sé. Vamos a colocar uno acá. No, no sigue convirtiendo en parábola. Voy a colocar un 0. Y voy a colocar más, más 1. Que ahí me está haciendo, ajá, vamos a ver si puedo hacer esto. 25. Y este le voy a colocar un negativo. Ya no sé más que hice. Menos. No, está haciendo una parábola.
Voy a quitar una de estas, a ver qué me hace. Dos. Que no me hizo lo que quiero. Espérenme. A ver si lo logro rotar. Ahí se convirtió en una hipérbola. Ahí está la... Miren, miren la rotación. Eso es una rotación. Si este es 0, miren, pero si ya le pongo el punto 9, por ejemplo, ahí creo que aparece la rotación. Miren, esa es una rotación, esa es como inclinación. Entonces lo mismo va a pasar con las cuádricas cuando las miremos, solo que ya no van a estar alineadas con ninguno de los ejes coordenados, sino que estarían alineadas con respecto a una nueva base. Pero eso es geometría analítica vectorial, esa cosa. Entonces, eso es lo que les quería mostrar de las dos variables multiplicadas. Ese mismo efecto va a ser con las superficies cuádricas. Ya lo vamos a revisar. Entonces, superficies cuádricas, nosotros tenemos 6 superficies cuádricas. Aquí el libro se las presenta todas ubicadas en el origen. Pero con la ecuación que tengo acá, con esta, les mencioné que, por ejemplo, la que nosotros trabajamos es esta. Vamos a la de acá, ¿verdad? Esta lo que tiene son corrimientos horizontales, verticales, o mejor dicho, desplazamientos moviéndose en los ejes coordenados, pero siempre en el espacio. La cuádrica va a estar desfasada, o mejor dicho, alineada con los ejes coordenados, porque no están estos que son las rotaciones. ¿Estamos? Entonces, eso, en esencia. ¿Qué más? Les voy a mostrar las cuádricas. Las cuádricas son 6. Son 6. Hay 2 explícitas, 4 implícitas. Entonces, para no dar tanta vuelta, creo que aquí las describe mejor al final de una sola vez. Es que aquí hablan de 2 particulares. Bueno, vamos a ir viendo una por una. La primera cuádrica es este. Es el elipsoide. El de aquí. El elipsoide tiene como ecuación, miren, x cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado, z cuadrado sobre c cuadrado, igual a 1. Entonces, todas las variables están al cuadrado. Incluso puede aparecer x menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, más z menos z sub 0 al cuadrado, y cada una, ¿verdad? Obviamente sobre a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado igual a 1, ese sería un elipsoide que se movería este vértice hacia el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Pero si todas las variables al cuadrado son positivas, es un elipsoide. ¿Cheque? ¿Qué característica tiene el elipsoide? Que las trazas respecto de cualquiera de sus planos coordenados, recuerden, traza es el corte entre la superficie y el plano coordenado. Por ejemplo, en la ecuación que se corte
la superficie con el plano XY es que Z vale 0. Entonces, olviden esta ecuación de acá. Les queda X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Quién es esa traza? Esa traza es esta línea azul que ustedes ven aquí. Esta que está aquí abajo, sobre el plano XY. Ahora, ¿qué pasa si Y es 0? Si Y es 0, estamos trabajando en el plano XZ. Entonces, en el plano XZ, estoy con esta, miren, esta línea que estoy tratando de pasarle por encima. Miren. Esta es la traza respecto del plano XZ. Y luego, si la X es 0, es la ecuación del plano YZ, es esta curva que ustedes ven aquí. Esta, miren. Esta que estoy tratando de pasar por encima de ella. Cheque. ¿Estamos bien? Entonces, las trazas respecto de los planos coordenados respecto de los planos coordenados, esas son las trazas del elipsoide. Todas son elipses. Cheque. No importa si está, bueno, si está corrido, pues dependemos de los valores de A, B y C, porque A, B y C me da, por ejemplo, A es la distancia del origen a este extremo. B es la distancia del origen a este extremo. Y C es la distancia del origen a esta parte de arriba. O a esta parte de abajo. Esa distancia es C. No sé si tienen alguna pregunta de este. Es el elipsoide. El caso particular del elipsoide o una superficie particular es la esfera. Es cuando todos estos son iguales. Si A, B y C son iguales a un valor R, tenemos la ecuación de la esfera de radio R. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado. Es una esfera de radio R centrada en el origen. Y obedece de estar desfasada X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Obedecería a un desfase del centro de la esfera al punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Cheque. Esta es una de las implícitas. Miren, no está despejada. Están las tres. ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir cuándo es una esfera? Cuando A, B y C son iguales. Ah, cierto. Sí. Lick, ¿Sí? pero viendo esa forma, A y B siempre serían iguales, va. O sea, parecieran. Sí. No, Así no, a simple no vista. necesariamente. Ahí pareciera que hay un círculo, ¿verdad? En XY, pero no necesariamente. Sí. Uh-huh. Bueno, gracias. ¿De qué? Bueno, vamos a revisar otra de las cuádricas. La otra cuádrica implícita es esta. Esta de aquí se llama el cono elíptico. Este cono elíptico, miren la forma, X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Y mejor así, menos Z cuadrado entre C cuadrado igual a 0. De todas las cuádricas, el único que está igualado a 0 es el cono elíptico. El cono elíptico abre. ¿A qué me refiero que abre? Me refiero a esta abertura, miren. Hacia donde está esta abertura. Es respecto al eje de la variable que es negativa. Por ejemplo, en este caso, recuerden, yo les acabo de cambiar la ecuación. Les acabo de decir que es X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado menos
z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. Entonces, si está igualada a 0 y están las variables así y hay una negativa, entonces eso es un cono elíptico. ¿Hacia dónde va a abrir? En dirección del eje de la variable que sea negativa. Respecto de las trazas respecto de los planos coordenados, en este caso son rectas y en una hay un punto. Esas quizás sale más barato verlas aquí. Por ejemplo, si yo quiero ver la traza respecto al plano XY, este 0. Entonces tengo x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 0. Eso solo se cumple en el origen. O sea que la traza para ese plano coordenado es un punto. Aquí, en el origen. No lo olvide. Acá. ¿Qué sucede ahora si tengo que esta es 0? Entonces, x cuadrado sobre a cuadrado igual a z cuadrado sobre c cuadrado. Esas son dos rectas. Las rectas que aparecen ahí son las que están, aquí se ven mejor, miren. Son esta de aquí, que va hacia aquí arriba, esta que viene acá. Esas son las rectas de la traza respecto del plano XZ. Respecto del plano YZ son estas, miren, también. Acuérdese, usted va a quitar esta, prácticamente quito esta cosa. Este sería 0. Me quedan rectas también. Esas rectas corresponden a esta. Miren, esta que va aquí, termina aquí abajo. Y esta que va aquí y termina aquí arriba. Esa es la traza respecto al plano ZY. ¿Check? Entonces, el cono elíptico tiene dos variables positivas, una negativa y es la única que está igualada a 0. Y abre en dirección del eje de la variable que es negativo. Ya vamos a poner en práctica esta historia de hacia dónde abre. La siguiente cuádrica, porque se parece con esta, vamos a revisar el hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja tiene por ecuación esta. Si notan, se parece al cono elíptico. La diferencia es que el hiperboloide de una hoja está igualado a 1. Siempre tiene dos variables positivas, una negativa. Abre en dirección del eje de la variable negativa. O sea que si fuera la X negativa, abriría en esta dirección de acá. Ustedes verían el hueco acá. Si fuera la Y la negativa, ustedes verían el hueco aquí, aquí y en la parte negativa. Y la forma es así como está. Si notan las trazas, ¿qué pasa si este es 0? Se forma una elipse. Mire, aquí lo pueden ver el elipse. Bueno, aquí está. Si está la traza respecto a XZ, quiten esta y les queda una hipérbola. XZ es esta de acá y esta de acá. Y YZ, que es cuando la X es 0, es esta de aquí y esta que está oculta aquí atrás. Esas son las trazas. Tiene hipérbolas en dos trazas y en otra hay una elipse de manera general. Dos hipérbolas y una elipse. Eso hace el hiperboloide de una hoja. Cheque. La otra cuádrica que es implícita, que es la última, es el hiperboloide de dos hojas. También a este le dicen hiperboloide de un manto. Este es el de dos hojas o dos mantos. Este que está aquí, miren. Es este. Es el más sencillo. Incluso hasta para visualizarlo, porque imagínense dos partes de una naranja. Se parte la naranja y se colocan no en la dirección de corte, sino que en direcciones opuestas.
uniendo cáscara con cáscara, por decir algo. Así. Eso se le conoce como hiperboloide de dos hojas o el hiperboloide de dos mantos. La forma de la ecuación es dos negativos y una positiva. Todas están al cuadrado. También es la última implícita. Aquí el detalle es el siguiente. Abre con la que es positiva. Correcto, ese. Abre respecto de la variable o abre en dirección del eje de la variable positiva. Aquí, por ejemplo, sucede que uno de los tres planos coordenados no tiene traza. Entonces, ¿cómo identifico el que no tiene traza? Si yo elimino X, me quedo en hipérbola. Si elimino Y, me quedo en hipérbola. Si elimino la positiva, ahí no hay traza. Así lo identifico. ¿Por qué? Porque tengo X cuadrado entre A cuadrado y un menos Y cuadrado sobre B cuadrado y un menos. Esta suma es negativa. Y una suma negativa no da un número positivo como resultado. Entonces no hay corte. No se corta la superficie con la superficie. No se corta el plano con la superficie. Entonces tenemos dos hipérbolas y nada más. Y las hipérbolas aquí están. Mire, cuando esta es 0, es esta que está en azul y esta otra. Y cuando la y es 0, o sea, este es 0, está esta curva de acá, que va al otro lado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, Lee. Cheque. Entonces, esas son las 4 cuádricas implícitas. Hiperboloide de dos hojas o dos mantos, cono elíptico, hiperboloide de una hoja o de un manto y el elipsoide. No lo confundan. La otra cuádrica es el paraboloide elíptico. El paraboloide elíptico es como este vasito. Miren la ecuación. Aparecen sumadas dos variables al cuadrado y la tercera variable aparece lineal. Si ese C es positivo o negativo, se sabe que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Este abre en dirección de el eje de la variable de grado 1. C positivo arriba, C negativo hacia abajo. Ese es el que me delimita la forma del paraboloide elíptico. Las trazas del paraboloide elíptico son parábolas. ¿Por qué? Si este es 0, les queda x cuadrado entre a cuadrado igual a z sobre c. Si este es 0, queda y cuadrado sobre e cuadrado igual a z entre c. Cheque. Entonces, esas son las trazas. Las trazas son parábolas también. Aquí las pueden visualizar, miren. Aquí está una traza respecto del plano XZ y esta es la otra traza respecto del plano YZ. Cheque. Falta la otra, la traza respecto al XY. Si esto es 0, eso solo coincide en el origen. Cheque. ¿Cuándo es el origen? Cuando tiene x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Esa es la traza. Esa es la traza, un punto. Cheque.
¿Alguna pregunta? Parece que no, Lick. ¿No? Entonces, ¿qué más? Ahora me voy a la última cuádrica, explícita, porque aquí anotaron que Z está en términos de X, Y, está despejada. Es el paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico también le dicen la silla de montar. La forma de la ecuación es Z igual y cuadrado entre b cuadrado menos x cuadrado entre a cuadrado. Esta cosa, por la forma de la silla de montar, para ubicarlo, o al momento de que ustedes les toque identificar hacia qué eje abre o cómo va ubicado, entonces abrir en este caso implicaría en la dirección del eje en que usted ubicaría el caballo para colocar la montura. Por ejemplo, en este caso, el caballo debería estar ubicado en el eje Y, que es, miren, la variable positiva, la cuadrada, ¿verdad? Si esta fuera positiva y esta negativa, entonces esta estuviera girada hacia acá, ya que el caballo lo ubicarían en X. Así nosotros nos guiamos. En el caso de las trazas de esto, la de, por ejemplo, la del plano XZ y XY es una parábola. Miren, por ejemplo, si este es 0, estoy en ZY, parábola. Y si este es 0, entonces también es otra parábola, solo que hacia abajo. Y si este es 0, se forman rectas. O sea que las trazas respecto del plano XY son rectas. Estas trazas las pueden ver aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No se durmieron? No, Ya, Lick. ya están roncando, creo yo. No. Ya estamos activos, Lick. Está bueno. Cheque. Entonces, estas son las cuádricas. De estas cuádricas, lo que me interesa a mí es que nosotros identifiquemos, dada la ecuación, cómo podría ir el gráfico. No que dibujemos porque no son fáciles de dibujar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos chance para ubicarlo. Voy a tomar estos ejercicios del libro del 1 al 12. Del 1 al 12. Hay que identificar la cuádrica que tenemos y cuál de estos de aquí sería el dibujo correspondiente. ¿Me explico? Tienen a mano el libro ustedes, ¿verdad? Supuestamente lo leyeron. Dormilones y dormilones. Allá se le abrió el micrófono a alguien. ¿Me escucharon, jovencitos? Niños. Sí, Lick. Les decía, como ustedes leyeron ayer, me gustaría que identificaran cada una de estas ecuaciones con los gráficos que están aquí. Cheque. Ah, sí, claro. En este momento. Entonces voy a pausar la grabación. Ahí está la grabación. No se perdió. Entonces, ecuación me dijeron, ¿verdad? Por ejemplo, a la primera ecuación, esta correspondería a un elipsoide.
el elipsoide o el gráfico de este elipsoide, tenemos que notar algo. En XY, por ejemplo, vamos a ver un círculo o una circunferencia. Y la altura en Z, ojo, ¿verdad? Para que más o menos nos guiemos, esta ecuación, para interpretarla mejor, sería de verla así, como x cuadrado sobre 10 más y cuadrado sobre 10, z cuadrado, 10 entre 4 igual a 1. Entonces, las distancias, como les digo, en XY vemos un círculo, pero lo queremos ver en función, un círculo de radio raíz de 10. Raíz de 10 es 3.16. Y la raíz cuadrada de 10 cuartos raíz de 10 cuartos nos queda 1.58, o sea que vamos a notar que en Z es más bajo respecto de XY. Entonces, creo que me pareció ver solamente dos elipsoides, este y este, no hay más. Entonces, por las características que les dije, el elipsoide correspondiente a esa ecuación es el D. Este es el que correspondería a esta ecuación de acá. ¿Me entendieron? Sí. Listo. Vamos a la número 2. La número 2, si notan, tiene dos variables positivas, una negativa. Entonces es un hiperboloide de una hoja. Como es un hiperboloide de una hoja, sé que la traza, que es una elipse, está en el plano ZY y abre en dirección de X. ¿Por qué? Por el signo. Sé que abre en dirección de X. Y si quito esta, ahí tengo la elipse. Miren, en el plano ZY. Entonces, me voy a buscar el hiperboloide de una hoja o de un manto, que son cualquiera de estos dos, pero el que está en ZY y abre en dirección de X es el I. Entonces, este corresponde a esta ecuación. ¿Se entendió la idea? ¿Jóvenes? Por mí sí. ¿Sí? Sí. Listo. Vamos al 3. Cualquier duda que tengan me interrumpen, ¿verdad? El 3 es un cilindro. 2 de 3 variables espaciales, cilindro. Este cilindro está proyectado al eje X, que es el que no aparece, y la curva generatriz está en el plano YZ. Y este es un cilindro literal, ¿verdad? Así como el que nosotros conocemos de geometría. Entonces este está en YZ. Vamos a ver. YZ tiene que ser este, porque este otro está en XZ. Cheque. ¿Estamos bien? Licky, ¿por qué no podría ser una circunferencia de esa? ¿Cómo dice? Porque, o sea, yo pensé que esa iba a ser una circunferencia. Esto, porque es que esto en creí el... que el radio iba a ser 4. No, el radio no es 4. Porque para que fuese una circunferencia en primera, esta cosa debería de estarse dibujando
sobre un plano, no en el espacio. Y 2, para que sea, para hablar de un radio, deberían de ser iguales los números que multiplican las variables. En este caso tengo 9, 1 y 16. Entonces, estos dos deberían ser iguales para hacer una circunferencia. Okay. De lo contrario es una elipse. Cheque. Ok. Sí. Vamos con el 4. Miren el 4. Este es un cono elíptico. No es necesario que esté igualado a 0, pero desde que ya no veo el número y todas están al cuadrado, cono elíptico. Este cono elíptico abre en dirección de las X. Vamos a ver qué cono elíptico hay por acá. Está este. Entonces, este abre en dirección de la Y, este abre en dirección de las X. Tiene que ser el G. ¿Alguna duda con ese? ¿No? 5. Este es el paraboloide hiperbólico. Una montura. Ajá, correcto. La silla de montar. Así le dicen. Ustedes conocen el auditorium central de la UNA. No, No lo conocen, nunca lo han visto. No, Lick. solo estuve un mes, Lick. No. Yo también, solo estuve un mes. Bueno, el auditorium central es, ustedes entran por la principal, por donde venden las baleadas, la principal, ¿verdad? La peatonal. Entonces, es el que ustedes ven al lado derecho, frente, bueno, en todo caso, antes del edificio de física, registro, ¿se ubican? Que está casi frente al de sociología. Sí. Bueno, en el techo de ese edificio es un paraboloide hiperbólico. Si no, búsquenlo, googleenlo. Sería, sí, se llama Auditorium Central UNA, y ahí lo van a ver. Tiene la forma de una silla de montar. Entonces, esta, por ejemplo, la silla de montar, nosotros ubicaríamos el caballo en el eje Y, en dirección del eje Y. Me voy a fijar. Miren, silla de montar, el único que está en dirección del eje Y es esta. Entonces, esta es la cuádrica o el bosquejo de la superficie cuádrica correspondiente a esta ecuación. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? No, Lick. Listo. Ahora vamos por la número, se me olvidó. Número 6. 6, 6. Ah, esto es, miren el 6, tiene dos negativos. Pero este negativo en realidad le corresponde a la X. Ambos son positivos. Es un paraboloide elíptico que abre hacia abajo por la X negativa. O sea, abre hacia abajo, no, abre hacia el lado negativo de las X. Miren, acá, lado negativo de las X. ¿7? El 7 es Cilindro. cilindro, correcto. Que con miedo.
Sí. Cilindro. ¿Hacia dónde van las líneas? Las regladuras de ese cilindro. ¿En qué? Hacia Y. ¿Hacia el eje? Y. Y, correcto. ¿En qué plano está este cilindro? ¿A dónde está la curva generatriz? ¿En qué plano? XZ. XZ, correcto. Entonces tiene que ser este, el B. Vamos con la 8. ¿Qué cuadrica es la 8? Paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico, no. Mire bien la ecuación. Están tres variables. Hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una hoja, correcto. ¿Hacia dónde abre este? Hacia Y. Hacia Y, correcto. Y el círculo, mire, porque aquí es un círculo, está en el plano ZX. ZX. O sea que es ZX, mire. ZX es este de acá. Nueve. ¿Qué es? Una montura. Ajá, cuénteme. El paraboloide hiperbólico. Correcto, paraboloide hiperbólico. ¿Hacia dónde ve el caballo? Hacia la Y. Hacia la Y, ¿no? No, Z, perdón, Z. Hacia la Z, Ajá, hacia la Z. Z. Ah, Ajá. Lo Ahora, agarró en curva. algo así. Lo ensilló mal. lo puse al revés. Yo quedé lanchando. Cheque. ¿Estamos bien? 10. ¿Qué es 10? ¿Qué cuadrica es? ¿Cómo se llama? Ese sí es un paraboloide. ¿Va? ¿Un paraboloide de cuál? Elíptico. ¿verdad? Elíptico. Correcto. Este es el elíptico. ¿Hacia dónde abre este? Hacia las Z, pero negativas. Correcto. O sea que abre hacia abajo, ¿verdad? Porque nuestro sistema de referencia lo tenemos nosotros. X, Y, Z. Ese es nuestro estándar. O sea que es este. ¿11? ¿Qué es 11? Cono elíptico. Con elíptico. ¿Hacia dónde abre? Hacia las Y. Seguro. Sí, hacia la Y. Si le digo que no. Me voy por la Y. Se va por la Y. Sí, hacia ahí abre. Este. Sí, ese. ¿Cómo lo ponía a dudar? Sí, Bueno. esa es maldad. Lo mismo les pasa a ustedes cuando alguien viene y le dice, ingeniero, ¿está seguro? Y usted queda así como que, déjenme pensarlo, dice. Ya dudó. Qué feo. Dudar no es malo, pero desconfiar de ustedes sí. Eso sí es malo. O sea, ustedes mismos no pueden desconfiar. Esa autodesconfianza no se puede dar. Cheque. Y el último, 12. Elipsoide. Un elipsoide. Por eliminación, Queda el C. correcto.
Ahí sí no me hizo dudar. ¿Va? Es que son las tres positivas. Lo podría hacer dudar entre si no hubiésemos descubierto el primero, ¿por qué este en realidad es el C? Y no el D. ¿Cómo me refutaría usted que yo le diga que es el D? Usted me dice que no. ¿Por qué? Pues haríamos el mismo procedimiento de antes, dividido Ajá. entre 36 todos. Ajá. Y el que tenga el denominador más grande significa que es el que más se va a abrir. En este caso sería el Z. El que más se va a alejar del origen en todo caso. Exacto, exacto. Ajá. Entonces, vamos a revisar esa idea de su compañero. Aquí me quedaría entonces 4. Aquí me queda 9. Y aquí me queda 18. Correcto. ¿Quién es mayor de todos la raíz cuadrada? Este es 2, este es 3 y raíz de 18 es 3 raíz de 4.24. 2. Ajá, 3 raíz de 2 o 4.24. Y ahí está lo que usted me decía. Es el que está más alejado del origen. Luego va el de Y, que lo vemos un poquito más abierto en Y o más separado del origen en la dirección del eje Y un poco más cerca del origen en la dirección del eje X, porque es el valor más pequeño. Check. ¿Alguna pregunta hasta acá, mis pequeñines? Creo que no. Creo que estamos todos cheques. Listo. Esto se le llama superficies cuádricas y cilindros. Mañana vamos a revisar funciones en varias variables. Entonces, si hicieron la lectura, valoraron el tiempo que estuvieron en grupos pequeños. Si no hicieron la lectura, pues ni aunque los haga valorar su ser más querido, pues no lo van a hacer, ¿verdad? Si usted no le da valor a la lectura, pues ni modo. Ya es de cada quien. Aquí hay un conjunto de problemas al final. No hay gráfico. Solo dice identifique y grafique. Para mí, con que identificaran esto, y si tuvieran alguna duda, me cuentan mañana. Esa es una cosa. Lo otro es lo siguiente. Se van a ir al capítulo 14 y se van a leer la sección 14.1. Van a extraer lo más importante de la sección 14.1. No que lo escriban, sino que por lo menos lo tengan en resumen. ¿Qué es lo que ustedes consideran más importante? Entonces, mañana vamos a arrancar, si debería de haberle pinchado acá. Acá. 14.1. Entonces, funciones en varias variables. ¿Qué es una función en varias variables? ¿Qué son las cosas más importantes que está por acá? Le dan una leída a toda la sección. Que hay varios detallitos. Y yo mañana les explico lo que necesito que ustedes manejen de esto. Cheque. ¿Estamos bien? Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces aquí voy a parar la grabación. Ya se fueron un montón.